reciba un caluroso y cordial abrazo de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. Le hacemos extensa nuestro agradecimiento por su presencia. Sabemos de su tiempo y de su esfuerzo y de su trabajo diario, y por ello le agradecemos doblemente. A los alumnos, a los maestros que estamos aquí presentes, nos congratulamos por tenerlo aquí presente. Muchas gracias, muy amable y bienvenido. Esta es su casa. A continuación, cedo el uso de la voz al licenciado Luis Alberto Ruelas, profesor de esta facultad, quien será el moderador de esta conferencia. Muy bien, buenas tardes a todos. Primero me voy a permitir dar nada más unas breves palabras en petición del doctor Jaime Labastida por el tiempo y ocupaciones que él tiene, y preferimos escucharlo a él. Posteriormente, después de que él diserte el mensaje, vamos a hacer brevemente alguna ronda de preguntas y el doctor se abocará a comentarlas. Bien, en aras de su petición, doctor, lo presento nada más, el doctor Jaime Labastida, oriundo de aquí de Sinaloa, nacido en Los Mochis, y es una persona que ha hecho muy productiva, muchas obras literarias, poesía, filosofía, históricas, y dentro de su amplia gama que tiene, le han sido reconocimientos por países extranjeros, a la vez de tener traducciones de sus obras por otros países, otras lenguas, y aquí en México ha tenido varios reconocimientos, entre ellos, y los cuales nos enorgullecemos, ha sido doctor honoris causa por nuestra alma mater, al igual que por la Universidad de Hidalgo, Michoacán, también honoris causa, y miembro fundador del Colegio de Sinaloa. Bien, pues sin más cosas que aumentar sobre él, preferimos escucharlo. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo por la invitación de que he sido objeto, y además me siento avergonzado con ustedes por haber llegado tarde, pero el avión tuvo un retraso y vengo directamente del aeropuerto prácticamente. Bueno, ustedes advertirán que el título de esta charla es un poco extraño: el país del centro, algunas reflexiones sobre el país del centro. Así que haré una breve advertencia, acaso inútil, tal vez innecesaria. No soy, el país del centro es China, pero voy a explicar por qué lo llamo así. No soy en modo alguno especialista ni en la lengua ni en la cultura chinas. Lo que aquí y ahora expondré son tan solo, y en el mejor de los casos, algunas reflexiones o ciertas hipótesis nacidas de dos viajes a China, en realidad Chongguo, el país del centro, como ellos mismos lo llaman desde hace siglos. Me impulsa a realizar estas reflexiones que haré el deseo de comprender lo que sucede en la China de hoy, un país que ha despertado de su letargo. Hacia finales del siglo XIX, escritores o intelectuales o artistas como Washington Irving, Prosper Mérimée y Georges Bizet encontraron que España podría ser un tema exótico. Exótica le pareció a Tchaikovsky la Italia del siglo XIX. Lo que podríamos llamar extraño atrajo a Gauguin hacia Oceanía. Puccini, en cambio, fue atraído por China, Rilke por Rusia, Rimbaud por África. Copland, Breton, Artaud sintieron la fascinación de México. José Juan Tablada y Efrén Rebolledo fueron a China y Japón. Octavio Paz tradujo poesía japonesa. A diferencia de ellos, intento encontrar alguna explicación del actual fenómeno chino. Y me parece imprescindible dejar constancia de que en mi primer viaje a China conté con la invaluable ayuda de Sergio Ley, sinaloense por supuesto, por entonces embajador de México en China. El profundo conocimiento que Sergio Ley tiene de la cultura, la política, la economía y la lengua chinas fueron una llave que me abrió las puertas para despejar algunas dudas y colmar las vastas lagunas de mi ignorancia. Desde aquel momento he sostenido varios encuentros, diré que llenos de luz,
con el embajador Lei y no ceso de admirar la sagacidad que posee para entender la cultura y los avances de China. Pero el término China, que se otorga en Occidente a esa inmensa porción de territorio, no existe en aquella lengua. Tampoco existe el gentilicio chino que nosotros les adjudicamos. El término Zhongguo, el país del centro, revela con nitidez un significado profundo. El país que llamamos China se ha visto a sí mismo desde hace siglos en el centro del mundo. Lo mismo acontece en otras culturas y en otras cosmogonías. El pueblo y el poblado del que habla toda narración mítica es siempre el pueblo elegido y se halla en el centro del cosmos, no importa cuál sea ese posible centro. Lo que nos debe asombrar es que esta denominación, de origen mítico sin duda, haya sobrevivido tantos años en China, de manera que hasta la fecha designa al país, o designa mejor, si así se quiere decir, el sentido que este país tiene de sí mismo, lo que anhela y busca, quiero decir, la perfección, el equilibrio, la armonía, la justicia, el centro, el justo medio, pues. Un sinólogo moderno, Cyril Javary, dice que el término China es un producto de exportación que nació en el siglo I de nuestra era, cuando, al momento de trabar contacto los primeros peregrinos budistas chinos con la India y ser interrogados sobre su procedencia, respondieron que venían del país de Qin. El ideograma que representa la dinastía de Shi Huangdi, el primer rey que se autoproclamó emperador al unir el país 2 siglos antes, tras someter a los reinos combatientes, es Qin, se escribe Q-I-N, sin U, y se pronuncia Qin. Por esa causa, del nombre de aquella dinastía Qin y del emperador Shi Huangdi, se derivó el de China, o sea, el país de Qin. Pero aunque sea un producto de exportación, el nombre de China debe conservarse en nuestra lengua como se debe conservar el de Pekín, que tiene una larga existencia en el español y en otros idiomas occidentales. Por ejemplo, los franceses siguen diciendo, no dicen Pekín siquiera, dicen Pekín. ¿Por qué nosotros vamos a decir ahora Beijing? Si siguiéramos este criterio, teníamos que decirles Xiongdu, y ellos serían los Xiongguositas, ¿o qué será? No. ¿Qué vamos a cambiar? ¿Vamos a dejar de decir Florencia para decir Firenze? ¿Vamos a dejar de decir Londres para decir London? Son tonterías que está haciendo ahora Televisa. Beijing, por cierto, la forma que los chinos exigen a los extranjeros adoptar, significa capital del norte, por oposición a Nanking, capital del sur. Sin embargo, las letras latinas impuestas a esta grafía responden a la fonía que es propia del inglés, en particular la J, que en español no debe pronunciarse jamás como si fuera Y. En todo caso, nosotros deberíamos decir Beijing, pero ellos quieren que se diga Beijing. Al margen de estos asuntos menores, lo que deseo subrayar es que a mi juicio nadie puede entender el mundo contemporáneo si no es capaz de entender o no es capaz de intentar entender cuanto sucede en la China actual. Quien observe China con cierta atención podrá advertir una extraña unión de lo moderno y lo tradicional, la mezcla de una cultura milenaria con la ciencia y la tecnología modernas occidentales. Advierto que esa cultura milenaria no pierde los rasgos básicos de su carácter y asimila sin ningún rubor, antes al contrario, con enorme capacidad de innovación y audacia, la ciencia y la tecnología modernas.